Estamos en el living de Telediario Federal con Pablo Callejón. ¿Cómo te va, Pablo? Muy, pero muy buenos días. Muy buenos días, Mariano. El saludo para todos. Y un dato más que aportaba la ministra, ¿no? No se va a utilizar el transporte. No. El transporte público va a encontrar muchas dificultades para rehacerse. Hoy es un día clave en la mayoría de las provincias del país, hay una reunión con UTA para saber si se levanta el paro. Va a ser muy difícil saber qué grado de normalidad va a tener el transporte público en la Argentina. Bueno, no solamente el urbano, sino también el de larga distancia. Claro. Que hay muchísima gente implicada allí y que todavía me parece que va a faltar mucho más tiempo todavía para recuperarlo. Y los vuelos, ¿qué va a pasar con el transporte aéreo también, ¿no? En la Argentina, en el mundo, el transporte en general va a sufrir un cimbronazo del que será difícil saber qué va a quedar. Sí, y además no todas las ciudades están preparadas para bicicletas, digamos, los transportes alternativos. No hay recursos. Para mucha gente el colectivo es la única opción. Exactamente. Claro que sí. Y hay algunos lugares que el clima favorece más para poder, por ejemplo, ir en bicicleta, y en otros que es imposible. Así es. Es imposible. Pero bueno, ya vamos a ir viendo cómo nos vamos acomodando a la nueva normalidad. Hoy vamos a hablar, Mariano, de la situación de la siniestralidad vial ligada con las condiciones de infraestructura y también con la mirada federal que necesariamente se tiene que tener a partir de los datos duros. Sí. Hemos accedido a información del Ministerio de Seguridad Vial, de la Secretaría de Seguridad Vial, en la que uno puede comenzar a advertir, sobre todo en el vínculo con el resto de los datos, la enorme desigualdad que existe en la Argentina. En 2017 se reportaron 137.567 siniestros viales en el país. Del total, 5.611 personas resultaron fallecidas. En ese número de accidentes hubo 5.600 muertos. Y fíjate este dato, 118.550 personas resultaron heridas, con distinto tipo de lesiones, algunas que provocaron incapacidades. Algunas que quedan con invalidez. Por ejemplo, en edad productiva, con todo el costo social que esto implica. Costo sanitario de atención de estas personas, pero también en la vida de cada uno de ellos, en donde ya no solo tiene que haber una respuesta individual, sino aparece aquí el rol del Estado en la atención hospitalaria, en las prótesis, en la contención sanitaria en los casos de las pensiones. En el posterior, claro. Absolutamente. Vamos a ver otro de los datos que termina acompañando este proceso. 328.610 personas con discapacidad por lesiones de tránsito en 2017. Ese es el número que estábamos haciendo referencia. Absolutamente, es altísimo. Hablamos de personas que van a tener dificultades el resto de sus vidas por esa lesión de tránsito. Y fíjate este dato, el 58,7% se concentró en el rango de los 15 a 34 años. Jóvenes, estudiantes, trabajadores, en el rango de mayor productividad de las personas. Económicamente activa. Absolutamente, que van a sufrir, que ya sufrieron algún tipo de discapacidad por un accidente de tránsito. El 76,6% de los lesionados graves son hombres. Esto forma parte del dato de la Secretaría de Seguridad Vial de la Nación. Vamos a la próxima placa. Fíjate esta información que también nos permite contextualizar el proceso. En 2017, a todos los argentinos, porque cuando alguien dice es mi decisión individual no usar cinturón, no usar casco, andar a alta velocidad, no, porque esa decisión individual provoca un siniestro y un costo colectivo a todos, a cada uno de los argentinos. En 2017 el costo estimado por la siniestralidad vial en la Argentina fue de 175.600 millones de pesos. Esto representa a los argentinos, los accidentes viales le generaron un costo del 1,7% del PBI del país en aquel momento. Son datos del 2017, pero que se traducen y se pueden extender ampliamente a lo que está sucediendo en la Argentina y lo que ha sucedido en los últimos años. Un breve repaso. Aumento de la siniestralidad, aumento de la discapacidad de las personas que sufren algún tipo de accidente, porque por un lado están las personas fallecidas que dejan una familia, hijos sin el sustento, y por el otro aquellos que van a sufrir de por vida una discapacidad producto del accidente, y por el otro el costo que esto le genera a los argentinos, al Estado. Indudablemente. Altísimo. Y es parte de la falta de inversión, entre otras causas. Es muy bueno el dato y por eso vamos a ir a la próxima trama para poder evaluarlo. En ese momento, ese dinero que los argentinos gastamos en la siniestralidad vial equivalía a pavimentar 3.380 kilómetros de rutas,
y 1.830 kilómetros de autopista. Si ese dinero no se hubiese destinado a la siniestralidad, a los accidentes viales, por ejemplo, podríamos haber pavimentado la mitad de la Ruta 40 entre Río Gallegos y San Rafael Mendoza. Claro. Hubiera alcanzado para eso. Para ponerlo allí. Mirá todo lo que podríamos evitar y todo lo que se podría hacer. Absolutamente, pero se tuvo que gastar en hospitales, en asistencia, en emergencia, en prótesis. Vamos a la próxima trama. Comparando el 2019 con el 2018, hubo un aumento del 29,2% de los siniestros, con un 4% más de mortalidad y con un 12% más, casi un 13% más de lesiones. Es decir, que cada año estamos peor, cada año tenemos más accidentes, cada año tenemos más personas fallecidas y cada año tenemos más lesionados con discapacidades que van a, decíamos, a afectar sobre todo a los sectores de mayor productividad. Son los jóvenes con este altísimo costo. Durante mucho tiempo el Estado deberá hacerse cargo de esas personas que han sufrido algún tipo de invalidez. Y vamos a la última trama, porque esto nos permite hablar las dos últimas de la desigualdad. Primero con esto. ¿Cuál es el parque vehicular en el país? El último dato que se tiene es del 2016, aportado por el Gobierno Nacional. En Capital Federal y Gran Buenos Aires hay un 42,4% del parque vehicular. En la región pampeana un 25,1%. En el noroeste el 10,1%, en el noreste el 8,4%, en Cuyo un 7,7%, en la Patagonia un 6,3%. Es decir, de la totalidad de vehículos, camiones, autos, motos, todo lo que hay en la Argentina, ¿cómo se distribuye? ¿En qué porcentaje? Y mirá la próxima trama. En Buenos Aires, en el 2019, sobre 6.627 fallecidos, tuvieron la mayor cantidad de víctimas fatales, 2.123. Pero sobre el final vemos que Capital Federal aparece con el 143 fallecidos. ¿Por qué? Porque si bien en estos lugares hay un mayor número de vehículos circulando, también tienen mejores condiciones en las rutas. Claro, y es absolutamente, directamente proporcional. Así es. Inversión, mejor calidad de ruta, mejor calidad de tránsito, menor cantidad de accidentes y fallecidos. El centralismo también está en los dineros que se destinan para las rutas, para las reformas, para el mejoramiento, para las autopistas, para la ampliación de caminos. Por eso, donde hay mejor cantidad de seguridad vial, es decir, mejor condiciones viales en rutas, hay menor número de accidentes fatales. Fíjate lo que sucede en Santa Fe, segundo lugar, 563, Tucumán, 398, tercer lugar. Claro, miremos el norte del país, porque ahí tenés Santiago del Estero, Misiones y Tucumán encabezando. Absolutamente. En donde tampoco el parque automotor es tan grande como veíamos. Absolutamente, es de los lugares donde hay menor parque automotor y sin embargo mayor cantidad de fallecidos o accidentes. Claro, tenemos menores vehículos, pero hay mayor número de víctimas fatales por accidentes de tránsito. Esto tiene que ver con la mirada federal que se tiene que tener necesariamente de las condiciones de las rutas. Mientras no haya una inversión equivalente al desarrollo de autovías y de caminos, no solo en Capital, sino en el resto del país, la situación por la que vamos a transitar es más o menos la misma. Y uno puede dar múltiples ejemplos. Lo que ha pasado con la Ruta 7, que se comenzó a pavimentar en Buenos Aires, no se terminó de pavimentar en Córdoba. Los reclamos que había por la Ruta 8 en La Pampa, en Buenos Aires, también en Córdoba. Lo que ha pasado con autovías, autopistas que no hay. Bueno, ¿cuánto tiempo se reclamó por la autovía entre Córdoba y Río Cuarto, que finalmente se hizo con fondos provinciales porque no llegaban esos recursos? Mucho se necesita hacer en infraestructura vial en el interior del país para que podamos disminuir el número de víctimas fatales. Sí, y una vez más, los recursos obviamente que no abundan, están. También hay que distribuirlos de una manera mucho más equitativa. Claro, absolutamente, como sucede con todos los subsidios. No hay plata, no, plata hay que distribuirla un poco mejor. Y si hay menos plata, que de todas maneras sea equitativo esa distribución, claro. Exactamente. Como sucede con los subsidios para el transporte, con la energía. Esto es para dar el ejemplo, creo yo, el más próximo y más notorio. Lo que se ha hecho en Ciudad de Buenos Aires. Una obra, pero magnífica, pero muy bonita. Todos que van por abajo, pero es una obra absolutamente costosa por todos los argentinos y que la disfrutan un puñado de habitantes nada más. Mientras en el resto de las provincias lamentamos que no haya rutas en condiciones. Pablo, muchísimas gracias. A ustedes.